A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Telesucesos, siempre inéditos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Opinión calificada joven para una teleaudiencia joven. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Era el año de 1709 y frente a las costas de Chile, en la isla Juan Fernández, un grupo de aventureros ingleses vio una pequeña canoa que se acercaba a su barco. Cuentan que de aquella canoa bajó un bulto de huesos envueltos en un pellejo maltrecho, una maraña de pelos largos de todos los colores que gritaba cosas sin sentido, con adornos de mugre de los pies a la cabeza. Ese hombre se llama Alexander Selkirk. Y era un inglés que llevaba varios años viviendo en aquella isla solo, porque había sido abandonado por sus compañeros de aventura. Pero un día, arrastrado por una tormenta, llegó otro náufrago. Era un indígena chileno al que llamó Viernes, por ser viernes el día de aquel encuentro. Los dos hombres habían compartido aquella penosa experiencia en la isla, sobreviviendo de milagro y con talento hasta que llegó aquel barco. Y ahora Alexander Selkirk le contaba al capitán inglés todas sus penurias. Al final, el capitán del barco llevó a Selkirk a bordo con destino a Londres y le prometieron a Viernes, el indígena, que enseguida volverían por él. Por supuesto, nunca lo hicieron. 10 años después de este encuentro, se publicó aquella historia en Londres. El autor se llamaba Daniel Defoe y la novela era Robinson Crusoe. Y en aquella maquillada, aunque maravillosa novela, Daniel Defoe nos cuenta que Robinson Crusoe abandonó la isla un día como hoy, 19 de diciembre de 1628, tras 28 años de soledad. Y hoy, tras casi 400 años, los lectores de todos los idiomas y de todos los tiempos agradecemos a Daniel Defoe el habernos regalado aquellas aventuras inolvidables arrancadas de la vida real. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea se fue de vacaciones sin posesionar al superintendente de bancos. Según expertos, Ecuador tendrá la inflación más baja de América Latina en 2023. Ecuador y Colombia avanzan en acuerdo para fortalecer el control fronterizo. En política internacional, cayó el telón. Los editoriales de Simón Espinosa Cordero, oigamos. Noticias del día. La Asamblea se fue de vacaciones sin posesionar al superintendente de bancos. A la sesión convocada para las 20 horas del domingo 18 de diciembre, 21:30 fue esta reunión, solo 56 de 137 legisladores acudieron a la sesión virtual del Pleno donde estaba previsto posesionar a Roberto Romero como superintendente de bancos. Se requería de al menos 91. En un comunicado, las bancadas de UNES, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacuti anticiparon que no asistirían a una sesión que legitimará la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del Estado. La Asamblea tenía 48 horas para posesionar a la Autoridad de Control de Bancos, según la resolución del juez de la Concordia Ángel Lindao, cuya notificación llegó al Parlamento el 16 de diciembre. En su resolución, dejó sin efecto la destitución de Ibeda Estupiñán, María Fernanda Rivadeneiro, Francisca Bravo y Hernán Ulloa, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta mayoría designó a Romero como superintendente de bancos. En la víspera, los asambleístas tampoco asistieron a la sesión presencial de las 13:50.
Allí estaba previsto que la Asamblea apruebe en segundo debate el proyecto de ley de seguridad integral. Solo los legisladores de Creo asistieron al Palacio Legislativo. Con estas atropelladas sesiones, la Asamblea tomó su receso por 15 días que comienza este 19 de diciembre. Según expertos, Ecuador tendrá la inflación más baja de América Latina en el 2023. Ecuador tendrá una inflación casi 4 veces menor que el promedio de América Latina durante el 2023. Así se prevé que el porcentaje de la economía ecuatoriana llegue al 2.4%, mientras en países vecinos como Colombia supere el 7%, en Perú esté cerca del 5%, en Chile roce el 8% e incluso Bolivia alcance alrededor del 4%. Esto sin tomar en cuenta los casos extremos de Venezuela y Argentina, donde la inflación estará en el 195% y 76.1% respectivamente. En este contexto, Ecuador será el país de la región donde con mayor velocidad subirá el costo de la vida, es decir, el precio de los bienes y servicios. Sin embargo, el mayor problema seguirá siendo, como pasó durante el 2022, el encarecimiento de los alimentos, que han mantenido una inflación del doble con respecto a otros sectores. En noviembre del 2022, la inflación general en Ecuador llegó al 3.6%, pero la de los alimentos superó el 7%. Esto es un golpe directo a los segmentos más pobres y de clase media, los cuales destinan la mayor parte de su presupuesto familiar mensual a cubrir las comidas de cada día. El problema es que la economía ecuatoriana crecerá poco y los ingresos de la mayoría de los trabajadores se mantendrán bajos. Así, la cara B de la baja inflación será un mercado laboral que continuará precarizado y con poco dinamismo. Ecuador y Colombia avanzan en acuerdo para fortalecer el control fronterizo. Con el fin de reducir la presencia de grupos irregulares armados vinculados con el narcotráfico y la delincuencia transnacional en la frontera de Ecuador con Colombia, los ministros de defensa de ambos países acordaron mecanismos para fortalecer la vigilancia y control en dicha zona. La próxima semana, el 28 de diciembre, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador y el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia tendrán una reunión en la cual se fijarán los parámetros de un plan de protección de la frontera. El acuerdo establece que el mando militar de ambos países declarará urgente la estructuración del plan que reforzará la actuación combinada de las tropas en el cordón fronterizo. Se espera que el plan esté listo para inicios del 2023 y contendrá, entre otras cosas, los protocolos para el control y vigilancia fronteriza, mecanismos de intercambio de información sensible y actividades conjuntas para evitar el paso de personal armado entre un país y otro. Con esta iniciativa, Ecuador y Colombia apuntan a tener una eficaz coordinación de las operaciones en territorio, en especial en zonas consideradas de alto riesgo por los enfrentamientos entre grupos armados asociados al tráfico de drogas. La semana anterior, el presidente de la República, Guillermo Lasso, afirmó que el gesto del mandatario colombiano Gustavo Petro de buscar un acercamiento para ejecutar operaciones conjuntas en la frontera es algo que se debe agradecer, y expresó su predisposición para que aquello se concrete. Entrevista del día. La mañana de este lunes 19 de diciembre en Radio Sucesos, Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, habló sobre la consulta popular que se viene. Escuchemos lo que dijo. Y ahí viene la pregunta, su análisis, ¿cómo ve toda esta situación, doctor Ollarte? Y sobre estas preguntas, ¿qué podríamos esperar? Bueno, cuando uno hace una consulta popular, es porque estima que los temas que están planteando son necesarios para lograr algún fin. Esto es algo que no sabemos si ocurre con la consulta popular del presidente Lasso, una consulta popular que se ha demorado mucho, ha dejado pasar prácticamente los 2 primeros años del mandato, se realizará en febrero del próximo año, con algunas preguntas que, bueno, habrá que contestar, pero no sabemos a ciencia cierta si no son producto, sino de que se tenía que hacer una consulta popular porque se había dicho. Suena a eso, ¿no? Tanto se nos insistió con que tenía que haber una reforma a la Constitución, una
convocatoria a la ciudadanía para que manifieste su opinión, que parece que, bueno, hemos escogido unas preguntas y estas son. Nada de lo que se dijo inicialmente en la campaña está acá. Por ejemplo, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, acá no está. Primera cuestión. Los temas económicos en la Constitución no está. La reforma laboral no está. Es decir, son cosas que se habló tanto. La reforma judicial tampoco está. Entonces, se nos habían dicho muchas cosas y al final parece que, bueno, me veo en la obligación de cumplir con hacer una consulta popular y te hago unas preguntas. Y el correísmo ha criticado que hay algunas preguntas de relleno. Si lo dice el correísmo es porque el correísmo lo hacía. El correísmo también te planteaba de 11 preguntas, 500 preguntas para que contestes la una que está ahí entre medio, que es la que les interesa. Ellos tienen experiencia en eso. Entonces, cuando te dicen esto de que hay preguntas de relleno, efectivamente lo hay porque ellos saben cómo se hacen estas cosas. Ellos lo hacían frecuentemente. Pero en todo caso, es lo que hay y es lo que nos están preguntando. Y se han tratado de buscar tal vez algunas preguntas en las que la gente necesariamente diga que sí. Alguien podría comparar esto con lo que se hizo el 86 por parte de Febres Cordero. Una pregunta, aunque ahí se hizo solo una pregunta fuerte que en principio tenía que haber sido aprobada. Recordemos que en el 86 las encuestas antes del plebiscito que llamamos en ese año marcaban una tendencia muy fuerte a favor del sí, y bueno, 2 semanas antes esta cosa comenzó a bajar y se desbarrancó la famosa consulta de los independientes. Pero bueno, entonces tenemos hoy día 8 preguntas, unas menos interesantes que otras. La primera relacionada con la extradición, que es una pregunta que la gente la puede, y yo veo que el gobierno lamentablemente también le está dando un contenido que no tiene ni puede tener, por si acaso. ¿Por qué? A ver, no es que con la extradición usted va a decir voy a votar a los delincuentes que tengo en el Ecuador y voy a hacer que los juzguen en los Estados Unidos o en cualquier otra parte. Es que no es así. La extradición es un instituto en virtud del cual las naciones requieren a los estados donde el perseguido se encuentra para que se lo devuelvan. Entonces, si es que el Ecuador está persiguiendo a unos señores que han incurrido en actos de corrupción o que se encuentran fuera del país sin cumplir la pena, uno en Bélgica, otros están en Venezuela, otros se quieren ir a Argentina, otros están en México, que ahora se ha vuelto el paraíso de esta gente. Bueno, entonces usted lo que hace el Ecuador es requerir la extradición y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar con un sí o con un no. Es decir, seguiremos pidiendo extradiciones y nos seguirá yendo como nos va con los pedidos de extradición. Eso es así. Cuando nosotros pretendemos reformar el artículo 79 de la Constitución, lo que pretendemos es que el Ecuador, nosotros, no neguemos los pedidos de extradición argumentando que el requerido es ecuatoriano. Entonces, si Brasil me dice, vea, fulano de los Palotes está siendo requerido en mi país para ser juzgado por el delito de violación, ¿qué dice el Ecuador hoy día? Fulano de los Palotes es ecuatoriano, no le puedo extraditar, le tengo que juzgar según las leyes ecuatorianas. Así es que deme los antecedentes que le juzgo acá. Si Alemania me dice, Pericarpio Cuerda Floja ha cometido el delito de asesinato en Hamburgo, devuélvame a este señor Pericarpio Cuerda Floja, el Ecuador, ¿qué le va a decir? Pericarpio Cuerda Floja es ecuatoriano, no se lo puedo enviar porque está prohibida la extradición. Eso va a cambiar. La consulta, eso cambiaría. No, y esa es la segunda parte, querido compatriota. Cuando Alemania le requiera al señor Pericarpio Cuerda Floja porque ha cometido asesinato en Hamburgo, o a Juan Piguave porque cometió violación en Río de Janeiro, el Ecuador le va a seguir diciendo que no, porque si bien con la reforma aprobada en la consulta del 5 de febrero de 2023 se abre la extradición de ecuatorianos, esa extradición solo se permite en los casos de crimen organizado transnacional, como tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y blanqueo del producto del delito. Así es que, como no es crimen organizado transnacional asesinar o violar, le tengo que negar también la extradición y esos boniticos
serán juzgados en Ecuador, según las leyes ecuatorianas, con todas las limitaciones del caso, porque las pruebas de la violación están en Hamburgo y porque las pruebas del asesinato están en Hamburgo y de la violación están en Río de Janeiro. Entonces, con todos esos problemas. Así es que, vea, presidente Lazo, no le mienta nomás a la gente con cosas que no van a ocurrir. O, como ha dicho la vocera de la consulta, vea, señor Fabián Pozo, apérsónese usted, no esté mandando a gente a decir cosas para que usted después diga, yo no fui el que dijo eso. Cuando se dicen cuestiones relacionadas con, es que en la pandemia se cometieron delitos que ni sé qué, que ni sé cuánto. Salcedo, podémosle nombre y apellido, Salcedo, en la venta de fundas de cadáveres, mascarillas de alto precio y cosas por el estilo. ¿Quién va a requerirte la extradición? Pues, si ese delito fue cometido en Ecuador y tiene que ser perseguido en Ecuador por las autoridades ecuatorianas, ¿qué acaso va a venir China, Japón o Tanzania a decirte, mándamelo y yo te lo juzgo? Para que no lo estés dejando en libertad acá con tus leyes bonitas que no has podido reformar. Entonces no mintamos a la gente y digamos las cosas como son. Tiene que ser, que no es que se abre la prohibición de extradición de ecuatorianos de modo absoluto, sino solo a los casos de crimen organizado transnacional. Y eso originará además que tengamos que cumplir todas las demás condiciones para extraditar. No es que usted extradita así nomás. No es que si viene Sutano Perencejo, que es de nacionalidad argentina y ha cometido un delito en Chile, y Chile lo requiere extradición, y usted lo dice, bueno, como el señor es argentino, se lo extradito. No, hay que cumplir toda una serie de requisitos. ¿Tiene tratado de extradición con Chile? Sí. ¿El delito está incluido dentro de los extraditables? ¿Sí o no? ¿El delito por el cual se lo persigue en Chile es delito también en Ecuador? ¿Sí o no? ¿Se le va a aplicar o no una pena infamante o de muerte? ¿Sí o no? Vea, no es soplar y hacer botellas las extradiciones. Entonces, ¿por qué le pintan a la gente esto de que nosotros nos vamos a deshacer de los delincuentes nuestros que cometen delitos en Ecuador a punta de extradiciones? Por supuesto, si tuviésemos el cartel de Cali, que ojalá no lo tengamos, o el cartel de Medellín o el de Sinaloa, ahí estamos hablando de estas cosas. Pero diga las cosas frontalmente, explíquele bien a la gente. No vaya a ser que gane el sí. Yo he de votar que sí en esta pregunta, por si acaso. Me parece insuficiente, me parece incompleta. No me gusta que se ande mintiendo nomás a la gente. Yo he de votar que sí, pero tengo bastante claro cuáles son las restricciones del sí en esta pregunta. No es que yo voy a mandar a extraditar a la caterva de delincuentes que tenemos en el Ecuador para que los juzguen en Mongolia. No es así. También en Radio Sucesos esta mañana de lunes, Esteban Michelena, escritor, habló sobre la presentación del libro El pasado no perdona. Escuchemos la nota. Bueno, el pasado no perdona, ya tú le has descrito más o menos, es una coincidencia de un pasado que no te perdona, como dice el título, y que va atrapando a dos muchachitos que se enamoran, un quiteño y una niña muy bella de Esmeraldas, y que resulta que todo su pasado con sus padres, los prósperos negocios, todo eso era una simulación y era consecuencia de actividades ilícitas que empezaron, como todos en este negocio, pasando cigarrillos, licores finos, perfumería, línea blanca. Luego das el salto, ellos en la novela pasan a contrabandear esmeraldas, la piedra preciosa. Luego llega la marihuana y después, cuando te das cuenta, ya eres traficante de cocaína y estás lleno de enemigos y lleno de poder. Ahí viene ese destino inexorable que te va atrapando en un presente muy acelerado, muy trepidante, de mucha acción. Para parte de ese estilo tan característico de Esteban Michelena, este realismo trágico que, bueno, también se hace presente además en una provincia que en la realidad, no en la ficción, conocemos que ha estado abandonada y que, bueno, es víctima ahora del crimen organizado, del narcotráfico, ¿no? Es que eso es lo terrible, ¿sabes? Que esto a mí escribir para mí es como para Messi o Agüero jugar fútbol, me da placer, me da realización, pero también cuando tú te das cuenta qué es lo que fue ocurriendo a lo largo de los años, suscribo tus palabras. Esmeraldas cae víctima de ser abatida, pero durante 500 años, es decir, nunca regresamos a ver con piedad a esa tierra para generarle oportunidades. Si tocaba trabajar más allí, pues tocaba nomás,
tocaba ir a ayudarles, decir, a ver, tenemos una refinería que se llevaron en peso 3 veces y no hay una escuela de soldadores eléctricos, no hay una escuela de sastrería industrial. O sea, solo les dejamos la contaminación. Un río una vez bajó lleno de fuego, quemó un barrio. Una de mis primeras novias lindas, de esas de juventud, de esas que te vuelves loco, murió quemada allí. Y tú vas asimilando cicatrices que luego se expresan en los momentos de dolor que tiene la novela, que son muy potentes, en los momentos de violencia, que puedes compararme con Tarantino, y si no te satisfago, te mando un lechón en Navidad. Tú coge mis crímenes y mira los de Tarantino, y ahí nos damos. Y es terrible. Sangrientos como Tarantino. O sea, él es mi ídolo, yo le podría comprar a él cigarrillos en medio del aguacero, y veo que él escribe para ser filmado, yo escribo para que la película te ocurra en tu cabeza. Y es lo que ocurrió con Atacama Story, Dios bendito, que la gente decía, ya te leíste la película del Mitch. Entonces, ese es el esfuerzo. Lo que tú dices de Esmeraldas es terrible. La novela, la ficción, transcurre a finales de los años 80, cuando los carteles de Cali y Medellín se reventaban en Colombia, y empiezan a detectar que Esmeraldas es una posición estratégica envidiable. ¿Y qué es lo que curiosamente 30 años después nos pasa ahora? Lo terrible es ver cómo la ficción sangrienta, llena de violencia, con unos momentos muy tiernos también, nos ocurre hoy como país. Y que todo esto, a lo largo de estos años, lo sabíamos que venía. Y nadie hizo nada. Entonces también es mi dolor y mi reclamo. Muy molesto, muy iriático, muy furioso a la incompetencia y crueldad de las instituciones políticas, a su cinismo y a la distancia de las élites. Dejaron caer al más débil. Curiosamente son estos chiquititos los que cada 4 años van al mundial, nos lavan la cara y nos hacen creer que somos nación. Somos un país que no es para hombres buenos. Somos un país que tiene un pasado que no le perdona. Todo lo que le hicieron a Esmeraldas, a los débiles, ahora nos está cobrando hoy. Dolorosamente es así. La ficción de mi novela nos pasa ahora. Los sucesos que están en mi novela son los que hoy nos desangran ante la indiferencia, ante la incompetencia, ante la crueldad de dejarnos solitos a los ciudadanos indefensos. Como decía, a usted que le gusta el fútbol, el gran Edison Méndez, alzó a ver al director técnico y no hay nadie. Entonces te sientes muy solo, muy indefenso y muy furioso al mismo tiempo. Escuchemos la entrevista realizada en Quito TV al ingeniero Marco Moya, coordinador del UAE. Él es parte de la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, y el tema del cual habló son ¿cuáles son los componentes del UAE y qué es el ICUS? Escuchemos lo que dijo. ¿Cuáles son los componentes del UAE? En este caso entra el Cuerpo de Bomberos, entra Quito Turismo, entra Movilidad, entra también el tema de ICUS, que es una parte importantísima, el tema de ICUS, que es el informe de la compatibilidad de uso de suelo, y también entra el tema de la publicidad exterior. Todos estos componentes están integrados en la licencia de funcionamiento, ¿sí? Que obviamente esto te va a permitir cumplir con las garantías necesarias, tanto para el ciudadano como para el propietario, ¿no es cierto? Como el propietario, que esté todo en regla, que cumpla con todas las normas técnicas. Ponte un punto importantísimo, la norma técnica que establece el Cuerpo de Bomberos, ¿no es cierto? Prevención de incendios. Insisto, eso es un tema importante para mí como propietario y para ti también como ciudadano. Entonces, esos son los componentes que están involucrados en el tema. Obviamente, en función del tipo de actividad económica, van a incluir, ¿no es cierto? No todas las solicitudes del UAE va a aplicar Quito Turismo. Quito Turismo, obviamente, por competencias y por norma técnica, están destinados a lo que es ámbito turístico, ¿no es cierto? Todo lo que es temas de alojamiento, temas de bebidas, temas de restaurantes, cosas como esas. El ICUS, por ejemplo, está en todos. Perfecto, ¿no? Perfecto. El ICUS obviamente entra en todos y es importantísimo también un poquito detallar, ¿no? Esto, ¿no? El ICUS es un informe de compatibilidad que a ti te dice si está permitido
o si está prohibido el desarrollo de una actividad económica en el predio que tú estás haciendo. Ojo que la LUAE siempre va a trabajar con un número de predio, ¿no? Siempre es imprescindible el número del predio que tiene que corresponder al lugar donde estás ejerciendo la actividad económica. Incluso hay predios tan grandes, y por eso aparece un mapa el momento del ICUS, predios tan grandes que a veces lo que da hacia la calle, a una calle principal, tiene un diferente uso de suelo, una ocupación, digamos, de uso de suelo. Entonces hay que mover el cursor si es que uno estoy hacia la calle dentro de ese predio más grande para que me coja dentro de las actividades que están permitidas. Efectivamente, David. ¿Cuál es el tema? De que el ICUS está establecido ya según norma territorial y bueno, en este caso ya es el plan de uso y gestión de suelo, ¿no es cierto? Que establece, para no entrar en mucho detalle técnico, el plan de uso y gestión de suelo ya te establece las compatibilidades a lo largo de todo el distrito metropolitano de Quito, ¿no? Entonces, claro, ya está establecido y te dice, en tal predio, tal actividad económica está permitida, perfecto, desarrollo. En tal predio te dice, no, aquí está prohibida en función al entorno en donde se está desarrollando y al impacto que puede esto tener, ¿no es cierto? Asimismo, también hay actividades que te va a decir, bueno, esto está prohibido, pero tiene diferentes condiciones de implantación. Si cumple con estas condiciones, pues se cambia a permitido y puede desarrollar la actividad sin ningún inconveniente. Ya, perfecto. Y a ese punto iba, porque existe también el tema, conozco de un caso en el que, por ejemplo, alguien logró sacar la LUAE en un espacio prohibido, pero es porque hubo una preexistencia de un permiso anterior. Tengo entendido que desde el 2012 para acá adelante existe el tema de la LUAE, y antes del 2012 los permisos válidos eran, por ejemplo, los de la Intendencia de Policía, y esos pueden dar una preexistencia sobre un uso de suelo que ahora puede haber cambiado con el pasar de los años. Sí, David, justo hay un método, la validación de preexistencia, que igual eso está establecido en normativa, y es un factor en el cual el administrado, el ciudadano puede acogerse, ¿no es cierto? De que el método de preexistencia, tú puedes decir, mira, hoy está prohibido esto, ¿no es cierto? Pero anteriormente tú venías desarrollando y quizás por las actualizaciones de las normativas, hoy por hoy es prohibido. Entonces la preexistencia consiste básicamente en eso, ¿no? Que tú puedas demostrar que con anterioridad tú desarrollabas esa actividad económica, obviamente con documentos que sean sustentables y que sean acorde a lo que dicta la normativa, ¿no es cierto? Entonces en ese momento pues se analiza, se revisa la documentación en función, insisto, de lo que está establecido en la normativa y se procede a entregar una licencia de funcionamiento. La preexistencia es al predio. La preexistencia es al predio. Es decir, yo tenía el permiso, pero ahora va otra persona distinta a sacar esa LUAE, lo puede hacer porque la preexistencia es al predio. Efectivamente, lo puede hacer, sin embargo, siempre ya cuando presente la documentación. Exactamente, pues, ya ¿no? hay obviamente particularidades que tienen que presentarse según el caso, ¿no es cierto? Entonces quizás puede haber un cambio de propietario, pudo haber quizás un traspaso de padre a hijo que a veces se da, entonces obviamente va a cumplir con esas particularidades cada uno de los casos. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición, todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, ¿sí?, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar lógicamente a consecuencias no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como Carapaz, ¿ya? No, empiece caminando.
Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado ¿de qué? De una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas de librito en donde había una revista que decía que les iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar, yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Cayó el telón. El mes transcurrido entre el 20 de noviembre, cuando la selección anfitriona enfrentó a la de Ecuador en el partido inaugural del Torneo Mundial de Qatar, y el 18 de diciembre, con el partido final entre las selecciones de Francia y Argentina, ha ratificado la universalidad del fútbol como lenguaje común de centenares de millones de espectadores en el mundo y su carácter como el deporte más popular del planeta. Ha desplazado las informaciones de política, economía, sociedad a un segundo o tercer plano, en la prensa hablada o escrita y en las omnipresentes redes sociales, siendo, como dicen los expertos en el espacio digital, la principal tendencia en estas. Sin duda, desde su inicio y aún antes, desde la designación de Qatar como sede, sería un torneo polémico, sobre todo por aspectos extrafutbolísticos que pusieron en aprietos a la todopoderosa FIFA por los entretelones que rodearon tal designación, obtenida al parecer por jugosos estímulos económicos para varios altos dirigentes del organismo rector del fútbol mundial. Las irregularidades llegaron hasta los tribunales y la propia FIFA debió autodepurarse, dejando pese a esto una lamentable imagen de corrupción. Sin duda, Qatar tiró la casa por la ventana en la organización del evento, construyendo en tiempo récord varios espléndidos estadios en un país donde no existía prácticamente ninguno, por la escasa relevancia que el país tiene futbolísticamente hablando. Surgieron críticas al dispendio que esto significaba en lo económico, pero también en lo humano, al haberse producido la muerte por accidentes laborales originados en inseguridad industrial o por falta de prevenciones ante la extrema temperatura de un alto número de trabajadores provenientes de varios países de precaria economía. De hecho, esos trabajadores son el 85% de la población del país, encargados de asegurar el confort y bienestar del 15% de cataríes. En ningún caso pueden acceder a la nacionalidad catarí y están sometidos a una legislación y a unas condiciones extremas que precarizan absolutamente su situación en lo laboral y migratorio. Se objetó también la situación que la Sharia, la ley islámica, establece para la mujer con limitaciones de vestimenta y movilidad, así como las severas limitaciones legales para los grupos LGBTI expuestos a discriminación legal. De hecho, en buena parte del ámbito islámico, las desviaciones de las conductas heterosexuales se condenan hasta con la muerte. Sin duda, este es un tema espinoso de cara a futuros eventos deportivos en países confesionales donde la legislación se basa en un texto religioso. Qatar demostró un alto grado de tolerancia, más allá de algún episodio anecdótico con una hincha croata en exceso desvestida para los estrictos cánones musulmanes. Que tal tolerancia sea factible en países como Irán es improbable, al menos mientras se mantengan como estados teocráticos, donde una clerecía arcaica y cerril
tiene la primera y la última palabra en lo que respecta a las costumbres y prácticas de la sociedad, al punto de establecer hasta una policía de la moral y reprimir cualquier discrepancia por el expedito medio de matar o encarcelar a quien disienta y exprese su protesta. Un aspecto que ha sido señalado como muy positivo es el de la cercanía entre escenarios y la facilidad de acceso entre ellos, gracias a que Qatar es un país pequeño. Esta situación ayudó a que los equipos no deban realizar largos trayectos entre sedes distantes, pero sobre todo benefició a los espectadores que pudieron acceder con facilidad a los estadios. El próximo Mundial, a celebrarse en 3 países muy extensos, cubriendo 20 millones de kilómetros cuadrados, será todo lo contrario, pues exigirá desplazamientos considerables y costosos en dinero y tiempo a los hinchas. En este torneo apareció un actor que pronto ocupó espacios importantes y tuvo actuación decisiva en varios partidos. Se trata del VAR, vestido ya de largo, que llegó para quedarse, aun cuando a muchos puristas les parezca que le quita emoción al fútbol. Lo que le quita es mañosería e histrionismo, así como campo para los reclamos airados por decisiones que pueden alterar decisivamente un resultado. Habrá trabajo para definir mejor el tema del contacto del balón con la mano o el brazo en el área, pues resulta evidente que existen situaciones donde está ausente la intención de cometer infracción. Es un tema complejo y la preparación de criterios uniformes para el arbitraje en este tema es crítico. El torneo fue uno lleno de sorpresas. Bélgica, considerada una de las favoritas, eliminada en la fase de grupos por un Marruecos sorprendente que daría mucho que hablar más adelante, o Alemania, que por segundo mundial consecutivo queda eliminada, derrotada por un excelente equipo japonés, disciplinado y aplicado, sin grandes figuras, pero con una dirección técnica evidente, orientada a un juego de conjunto y sacrificio colectivo. El shock de la derrota argentina ante Arabia Saudita poco hacía augurar un futuro promisorio al equipo de una de las grandes figuras ya en su último mundial, quien sería el encargado de ponerse el equipo al hombro y llevarlo a la final. Las eliminaciones de las selecciones de España y luego Portugal por parte de Marruecos serían antecedente del más inesperado resultado, la eliminación del gran favorito Brasil a manos de una heroica Croacia conducida por su capitán Luka Modric, también jugando su último mundial. La final del torneo fue un espectáculo cuyo único referente anterior en emotividad y en tesón nos remonta a 1966 en Wembley, la única oportunidad en que Inglaterra logró hacerse con el título, derrotando a Alemania. Argentinos y franceses nos regalaron uno de esos partidos que se quedan en la memoria por el coraje y las ganas con que se encara. Las dos grandes figuras del torneo, que son a la vez las más destacadas del mundo hoy por hoy, estuvieron más que a la altura de las expectativas. El francés Mbappé, cuando ya todo parecía sentenciado, con su equipo 2 goles por debajo a 10 minutos de terminar el partido, logra en 2 minutos igualar el resultado y llevar a Francia a la largue para tras estar nuevamente por debajo en el marcador, empatarlo para ir a la definición por penales. 3 goles en una final tan solo se habían dado en el referido Mundial de 1966 en Inglaterra. Del otro lado, un Messi redondo empujó y condujo a su equipo, anotando 2 veces y dando varias asistencias notables a sus compañeros, inspirándolos y sosteniendo moralmente al equipo en los desconcertantes momentos del empate francés para lograr la ventaja en el alargue.
Ambos ejecutaron con clase y serenidad el primer penal de cada equipo en la definición. Mbappé concluyó el torneo como su goleador y tiene por delante al menos 3 mundiales más, seguramente para convertirse en otra de esas míticas figuras como su compatriota Just Fontaine, todavía el máximo goleador en un solo mundial de la historia desde 1958. Messi, por su parte, cierra una prodigiosa carrera futbolística en la que ha brillado al más alto nivel mundial, al punto de ser considerado entre los mejores que el mundo ha visto. A esos magos del balón, a los que no veremos otra vez en acción, gracias por las alegrías que su fantasía y virtuosismo nos ha regalado por muchos años a quienes disfrutamos del rey de los deportes. A Messi, a Ronaldo, a Modric, a Lewandowski, a Suárez y a Cavani, y a todos quienes nos seguirán representando a sus países, que sean ellos felices por la felicidad que han dado a tantas personas. Muchas gracias. Editorial. Oigamos, artículo de Simón Espinosa Cordero. Oigamos a Lucas. El imperio era Roma. El emperador Augusto hizo un censo de personas. José y María bajaron de Nazaret a la ciudad de Belén para censarse, pues sus antecesores remotos habían sido de por allí. María estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces tuvieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle, contaron lo que el ángel había dicho de este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores se quedaron admirados. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Los pastores se regresaron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como les habían dicho. Convendría en estas Navidades hallar un buen tiempo a solas para que mente y corazón oigan esta historia y la remueven con amor y gratitud. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas documenta que en Nicaragua las condiciones de más de 200 opositores son inhumanas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue categórico al referirse a la situación de Nicaragua. Su oficina presentó un informe en el que se ha documentado la detención de 225 opositores, de los cuales 26 son mujeres. Sus condiciones de detención son precarias. Los detenidos en el Chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas de detención, con acceso limitado a la atención médica, a una dieta equilibrada y a un contacto periódico con sus familiares. Su salud mental no hace sino deteriorarse con cada día que transcurre.
Por la situación que sigue viviendo Nicaragua, 34 organizaciones pro derechos humanos han pedido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que conceda un nuevo periodo a un grupo de expertos nombrados por ese organismo, que desde marzo de este año investigan la presunta responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos desde el estallido social en abril del año 2018. Lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución que renueve por un periodo de 2 años el mandato del grupo de expertos sobre Nicaragua y el mandato de monitoreo del alto comisionado. Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo. Activistas advierten a las Naciones Unidas que la violencia va más allá de los presos políticos. A más de 4 años de la protesta social, persiste la violencia de la policía con grupos parapoliciales y cada día aumenta la represión. Sin embargo, el gobierno nicaragüense desestima los informes de las Naciones Unidas. La falta de vergüenza de Naciones Unidas, la falta de vergüenza del secretario general de Naciones Unidas. El mandatario ha negado la entrada al país al grupo de expertos nombrado por las Naciones Unidas, razón por la que han realizado su trabajo investigativo desde otros países de Centroamérica. Donaldo Hernández, Voz de América. En Francia, activistas de Extinción Rebelión irrumpen en una planta química. Activistas vinculados al movimiento internacional por el clima Extinction Rebellion han irrumpido en una planta química del sureste de Francia. La fábrica, propiedad de la multinacional Arkema, se encuentra cerca de la ciudad de Lyon. Los militantes han pintado grafitis, destruido vallas y escalado edificios. Afirman que la planta contamina la zona con residuos químicos. De hecho, se han detectado niveles extremadamente altos de sustancias no biodegradables. Somos Extinction Rebellion. 130 nos hemos introducido en la planta de Arkema, un gigante industrial en el Valle de la Química de Lyon. Estamos aquí para denunciar la contaminación con perfluorados, un contaminante eterno sobre el que Francia es uno de los pocos países que no ha legislado. Agentes de policía llegaron al lugar y varios activistas fueron arrestados. Esta forma de protesta es el reflejo de las acciones más radicales que están adoptando grupos climáticos de toda Europa. Rusia busca abrir un nuevo frente en Bielorrusia mientras vuelve a bombardear Kiev con drones. Este lunes, Kiev ha vuelto a ser objetivo del ataque de drones rusos. Según las autoridades locales, más de 20 han sido detectados en la capital ucraniana y al menos 15 consiguieron ser derribados. Mientras las tropas ucranianas emplean todo tipo de vehículos para transportar suministros al frente. En algunas zonas de Bakhmut, en la región de Donetsk, fuerzas rusas y ucranianas combaten casi viéndose las caras. La ciudad se ha quedado vacía de sus 100.000 habitantes. Está claro para nosotros que Vladimir Putin necesita Bakhmut como regalo de Año Nuevo, comentaba este comandante ucraniano. En su discurso de Año Nuevo quiere anunciar una gran victoria. La propaganda rusa está haciendo de todo para exagerar la importancia militar de Bakhmut, que en realidad es pequeña. Este lunes el presidente ruso visitará Bielorrusia para reunirse con su homólogo y aliado Alexander Lukashenko y convencerlo de la apertura de un segundo frente. Locura en Argentina tras ganar su tercer mundial de fútbol. Tras más de 2 horas de emociones a flor de piel en un partido de infarto, los hinchas argentinos tocaban el cielo. En Pinamar, en el litoral sur de Buenos Aires, como en todo el país, la afición albiceleste celebraba así un anhelado tercer mundial. Estábamos todos nerviosos, olvídate. Estábamos esperando esto, la verdad era lo que le faltaba. No pude ver en el 86 que salimos campeones del mundo, no lo pude ver porque trabajaba, era muy chico y trabajaba, muy pobre. Y vivía en el campo y no sé lo que fue, con 10 años. Pero hoy le demuestro a mis hijos la felicidad que tengo yo, de que el corazón me sale del pecho. Representa al pueblo argentino, las garras, la fuerza, el valor, el coraje y ponerlo todo. Para mí Messi, mi ídolo. Imagínate, tengo la misma edad, viví todo lo de Messi. Todo lo de Messi. Para mí que haya consagrado, yo lo estaba esperando ahora.
Vos sabés que a mí se me caen las lágrimas por esto, ¿viste? La comparación con Maradona es inevitable, pero realmente Messi con su frialdad, de fondo tiene mucho corazón, muchas ganas de ganar y bueno, eso se disfrutó con él también. 36 años que Argentina, uno de los países más grandes del fútbol, que ha pasado por muchas dificultades, esperaba este momento. El epílogo es digno de película. Lionel Messi ofrece un tercer título al albiceleste en su probable última selección y graba su nombre junto al de Diego Maradona en el Olimpo del fútbol y en el corazón de millones de argentinos. Cyril Forneris, Euronews, Pinamar. Deportes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los deportes. El pasado 17 de diciembre en la Arena Telesucesos en horas de la noche se llevó a cabo una cartelera de boxeo de carácter internacional. Esta cartelera de boxeo inició con combates de exhibición. En el primer combate de exhibición, Luis Figuera enfrentó a Mateo La Bestia Oviedo dentro de la categoría Walter 147 libras, donde el triunfador al final de la pelea, como podemos ver en las imágenes, fue Mateo La Bestia Oviedo por decisión unánime. No nos equivocamos en el fallo, decisión unánime a favor de Mateo La Bestia Oviedo. En la segunda pelea, Walter Acosta enfrentó a William Cardeño. Este combate fue dentro de la categoría de superligero 140 libras en combate de exhibición. Al final de la pelea que estamos viendo, se decretó por parte de los jueces un empate. La definición es empate. Es el aplauso para Walter Acosta y William Cardeño. Felicitaciones. Le digo algo, Edison, me parece que es justo, ¿ah? Mientras tanto, en la tercera pelea, Brian Sánchez enfrentó a Joel León dentro de la categoría gallo de los 118 libras. Vemos ahí precisamente una parte de esta pelea, donde al final de la misma se decretó un empate por parte de los jueces que estuvieron a cargo de la misma. El fallo es empate. El aplauso para Brian Sánchez y Joel León. La cuarta pelea se dio entre Kenny Álvarez versus Alexander Suárez en otro combate de exhibición donde también por decisión unánime se resolvió que el ganador de esa pelea fue Kenny Álvarez. Ahí podemos ver las imágenes donde decretan al ganador de esta pelea. Ganador por decisión unánime, Kenny Álvarez. El aplauso para los dos contendientes, felicitaciones. La quinta pelea de esta velada boxística, la preestelar dentro de la categoría de los medianos 168 libras, Iván Vera, representante del Guayas, enfrentó a Elian Charupi. El ganador fue el guayasense Iván Vera por KO técnico al final de esta pelea. Ganador por KO técnico a los 53 segundos del primer round, Iván Vera. 53 segundos le bastaron a Iván Vera, el representante de Guayas, que acumula 2 victorias, 0 derrotas. Finalmente, llegó la pelea por el título intercontinental, la pelea más esperada de la noche, donde se enfrentaron el estadounidense ecuatoriano Arnold González, quien vistió, como podemos ver en las imágenes, de pantaloneta blanca, versus el peruano Jesús Bravo, apodado El Rayo, el cual vistió una pantaloneta con los colores de la bandera de su país. Se puso en juego el título intercontinental de la Universal Boxing Organization en la categoría Walter 147 libras. Bravo inició de la mejor manera la pelea, pero de a poco González se fue encontrando en su nivel. La pelea se definió por un KO técnico a los 13 segundos del cuarto round y abandono del peruano Jesús El Rayo Bravo. Esta pelea fue ganada por Arnold González. De esta manera el compatriota se hace del título intercontinental de la Universal Boxing Organization. El cinturón ganador por KO técnico a los 13 segundos del cuarto round por abandono, el nuevo campeón intercontinental de la Universal Boxing Organization,
Arnold González. Arnold González, doble campeón de la Universal Boxing. El Ecuavóley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavóley. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.